que les va a dar un nuevo corazón. Les va a quitar el corazón de piedra, ese corazón duro que no tiene misericordia, ese corazón duro que comete asesinatos, ese corazón duro que pide prestado y no paga, ese corazón duro que miente y no le importa nada. Dios dice: le quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, y derramaré agua limpia sobre ustedes y les daré mi espíritu. Dios quiere lavar al hombre de sus pecados. Dios quiere lavar a la mujer de sus maldades, y solamente viniendo a Él el hombre puede ser limpio, el hombre puede ser puro. No es la religión, no es, aleluya, los credos, no es, aleluya, el yoga, no es nada de este mundo. Solamente Cristo puede lavar la vida del ser humano y cambiar su corazón para siempre, cambiar ese corazón perverso, ese corazón malo, porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. Y el Señor mismo contesta y dice a través del profeta Jeremías: tú, Jehová, que conoces el corazón del hombre y escudriñas también su espíritu. Bendito sea el Señor. Solo Dios, que conoce el corazón, sabe que el corazón del hombre es perverso, es malo. El corazón del hombre sin Cristo es, aleluya, un nido donde incuba huevos el diablo, donde incuba pensamientos de suicidio, de muerte, de guerra, de fornicación, de adulterio, de mentira. Pero cuando tú, amigo, le traes ese corazón perverso a Cristo Jesús, Él lo cambia y te da un nuevo corazón, te da un nuevo corazón para que tú mires por los caminos del Señor. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bendito sea el Señor. Amigos que nos escuchan, gloria sea al Señor. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor, porque dice la palabra que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y en esta mañana Dios, aleluya, ha enviado su palabra, porque Dios les ama y nos ama. Dice la palabra que Dios es tan bueno que hace salir el sol y da lluvia a buenos y malos, a justos y a pecadores. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a predicar la palabra de Dios en esta mañana, creyendo en el Señor. Bendito Dios, lo que dice su palabra, que así como la lluvia desciende del cielo y la nieve y hacen germinar la semilla y dan pan al que come y semilla al que siembra, así dice el Señor en su palabra, que Él envía, no vuelve a Él vacía. Así que esa es nuestra fe en esta mañana, de que Dios va a hacer algo en su corazón, que no importa en la condición en la que usted se encuentra, Dios le ama y Dios lo quiere salvar. Dios quiere transformar y cambiar su vida. Bendito sea el Señor, porque dice la palabra que para esto vino el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Así que esta mañana vamos a orar y vamos a leer la palabra del Señor. Padre amado, te damos gracias por esta bendición que nos permite de poder estar aquí, Dios mío, compartiendo tu palabra. Señor amado, glorifícate, toma control en este tiempo, toma control, Dios mío, de los aires, toma control, Padre Santo, bendito Dios de nuestra vida. Permítenos hablar tu palabra con denuedo, Señor, que tu palabra sea, Padre Santo, glorificada en los corazones en esta hermosa mañana, Padre. Glorifícate, Dios mío, toca el corazón, aquel corazón que está endurecido, Padre, aquel corazón de piedra, Dios mío, quebrántalo a través de tu palabra, porque tu palabra, Dios mío, es como fuego, es como martillo que quebranta la piedra. Mira cada necesidad, Dios mío, de los que van a estar escuchando este mensaje, esta palabra. Señor, que sea usted hablando a su vida, a su corazón, a su espíritu, a su alma, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Que las almas, Dios mío, sean salvas en esta hermosa mañana, para la gloria de su nombre, Señor. Padre, le pido su unción, su gracia, para compartir la palabra en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén
Gloria a Dios. La palabra de Dios la vamos a leer en la carta a los Efesios, libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así, de la siguiente manera: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice un versículo más: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios, amigo, en esta hermosa mañana nos enseña, dice el Señor, que cuando el hombre anda separado de Dios, apartado del Señor, apartado de la voluntad de Dios, cuando el hombre anda en el mundo cometiendo pecados, delitos, cometiendo maldades, apartado de Dios, viviendo sin temor de Dios, el hombre, dice la palabra de Dios, ahí donde leímos que el hombre y la mujer están muertos en delitos y en pecados. Dice la palabra de Dios que el hombre sin Cristo, no importa lo que tenga, no importa si tiene dinero, no importa si tiene riquezas, o no importa si no tiene nada, dice que igual es la misma condición, que se encuentra muerto en delitos y en pecados. Bendito sea Dios. La palabra muerte significa, amigo, separación, lo que quiere decir que cuando el hombre está apartado de Dios, el hombre está muerto, aunque vive, aunque respira, aunque camina, aunque oye, aunque habla, espiritualmente se encuentra muerto. Que cuando el hombre está separado, apartado de Dios, el hombre está muerto, la mujer está muerta. Bendito sea el Señor, porque no puede agradar a Dios, porque no puede, aunque quiere servir a Dios, no puede, porque para servir a Dios se necesita que el hombre se arrepienta. Para que el hombre pueda ser salvo, necesita reconocer su condición de pecador, su condición de pecadora. Entonces ahí Dios empieza a obrar en la vida del hombre, mi amigo. Bendito sea el Señor. Dice que está muerto el hombre sin Cristo, en delitos y en pecados. Y si está en delitos y en pecados, bendito sea el Señor, es porque ha cometido hechos que van no de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque dice que cuando uno está apartado de Dios, hace los deseos de la carne, hace lo que el mundo hace, está en la corriente de este mundo, en todo lo que este mundo aprueba como bueno, uno, aleluya, lo hace. Y dice la palabra de Dios que este mundo está gobernado por un ser que se llama Satanás, el diablo, y ese controla todas las cosas que se mueven en este mundo. La televisión, los medios de comunicación, todo lo que hay en este mundo está controlado por el diablo. Y cuando nosotros, bendito sea el Señor, andamos separados de Dios, cuando el hombre anda apartado de Dios, el hombre también está controlado por el diablo, está controlado por el vicio, está controlado por el pecado. El hombre solo piensa en el pecado, el hombre y la mujer solo piensan en lo malo. Está como en el tiempo de Noé, que dice la palabra que todo designio del pensamiento, del corazón de los hombres era solamente de continuo al mal. Entonces sin Cristo al hombre no se le vienen buenos pensamientos,
solamente pensamientos de maldad, de adulterio, de fornicación, de pecado. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque está controlado por el diablo. Existe el mundo espiritual y existe Dios, el que hizo el cielo y la tierra, mi amigo, y el que lo hizo a usted y me hizo a mí del polvo de la tierra y nos dio vida. Bendito sea el Señor, aliento de vida para que nosotros pudiésemos vivir en esta tierra. Pero también dice la palabra que existe un ser llamado Satanás, el diablo. Bendito sea Dios, que ese era un ángel que estaba en el cielo, era un querubín que se movía en la presencia de Dios, estaba cerca de Dios. Pero dice la palabra de Dios que de repente le entró orgullo, le entró soberbia en su corazón y quiso ser igual a Dios. Y por tanto, como quiso ser igual a Dios, Dios lo derrumbó del cielo y lo condenó al abismo, al infierno, con todos sus ángeles, con todos sus seguidores. Bendito sea el Señor. Y este Satanás, eso es lo que le pone en el corazón del hombre, ese pensamiento, la autosuficiencia. El hombre le dice: tú no necesitas de Dios, tú no necesitas ir a una iglesia, tú no necesitas, tú puedes hacer lo que tú quieres. Pero ¿sabes qué? Ese es un plan diabólico de Satanás para destruir tu vida, para destruir al hombre. Después, cuando el hombre se encuentra atado por un vicio, totalmente entregado al alcohol, totalmente entregado a la droga, se da cuenta de que lo que el diablo le decía, de que lo que su mente pensaba era una mentira. Porque el diablo le dice al hombre que una no es ninguna. Y el hombre, como no tiene a Dios, no puede discernir claramente y dice: sí, es cierto, una no es ninguna, me voy a tomar una. Al tiempito termina siendo un borracho, después asciende a guayno y termina botado en una cuneta. ¿Sabe por qué? Porque el diablo siempre opera desde la mentira. El diablo siempre te va a esconder la realidad de las cosas. Cuando el diablo le pone un pensamiento a un joven de que se drogue, no le enseña cuál va a ser su final. No le enseña a la jovencita que al poco tiempo va a tener que vender su cuerpo para poder mantener ese vicio. Bendito sea el Señor. No le enseña al joven que después va a tener que andar robando para poder mantener el vicio, porque el vicio lo va a llegar a controlar de tal manera que no va a poder estar sin fumar marihuana, sin consumir cocaína, sin tomar cerveza, cual sea el vicio. Y entonces el hombre está bajo la influencia del diablo. ¿Y sabes qué son esos vicios? Todos esos vicios son espíritus de demonios. Son demonios que entran en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre sin Cristo, el hombre está completamente entregado a Satanás. Por eso es que cuando el hombre viene a Cristo, Dios lo hace libre. Dios saca todos esos demonios que tiene el hombre en su vida, en su cuerpo. Ya el hombre puede ser libre, porque dice la palabra: si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. Por eso la mujer puede ser libre, bendito sea el Señor, y solamente a través de Jesucristo. Porque dice la palabra que el espíritu de las corrientes de este mundo es Satanás, que el Señor lo reprenda, y tiene controlada al ser humano, a la mujer, al hombre, cuando está sin Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre está sin Cristo, su Dios se llama Satanás, es hijo del diablo. ¿Por qué es hijo del diablo? Porque hace las obras de Satanás. Cierta ocasión le dijeron a Jesús unos fariseos que ellos eran hijos de Abraham, y el Señor les dijo: si ustedes fuesen hijos de Abraham o hijos de Dios, las obras de Dios harían, pero ustedes hacen las obras de vuestro padre el diablo. Cuando uno hace lo que al diablo le agrada, lo que al mundo le agrada, uno se convierte en hijo del diablo. Pero cuando uno se arrepiente, cuando uno busca a Dios, cuando uno reconoce que necesita del Señor en su vida, entonces usted recibe a Cristo en su corazón y se convierte en hijo de Dios. Hay gente que dice: todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que a los suyos vino, hablando del Señor Jesús,
y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que quiere decir, mi amigo, que el hombre no es hijo de Dios porque diga soy hijo de Dios, siendo gran borracho, mentiroso, adúltero, fornicario. No, el hombre viene a ser hijo de Dios cuando se arrepiente de su pecado, cuando reconoce y cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Pero mientras tanto el hombre esté sin Dios, el hombre por eso camina errante. Por eso el hombre, usted lo ve, que cada día va de mal en peor. Cuando una persona cae en el vicio, cuando cae en la droga, empieza fumando poquito, empieza fumándose un toque de marihuana, bendito sea Dios, hablando en lenguaje callejero. Pero ¿sabe qué? Termina robándole hasta la propia madre, al propio padre. ¿Sabe por qué? Porque se encuentra atado, se encuentra cautivo del vicio. Pero dice la palabra que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo, amigo, a este mundo, para romper las cadenas de Satanás que tienen atadas las vidas y las mentes, que tienen atados a los seres humanos, al pecado, a la idolatría, al adulterio. Y cuanto pecado el hombre hace es porque está atado a una cadena que no puede romper. Pero hay alguien que sí la puede romper, se llama Jesucristo. Dice la palabra de Dios que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bendito sea Dios. Solamente Cristo puede hacer libre al hombre. Y dice la palabra de Dios que es a través de la gracia de Dios, que cuando el hombre anda apartado de Dios, el hombre está bajo la ira de Dios. Es un hijo de desobediencia. Bendito sea el Señor. Dice que la ira de Dios está sobre uno cuando anda sin Dios. ¿Qué significa esto? Que el hombre sin Cristo está expuesto al juicio de Dios por pecador, porque ha cometido pecados que desagradan a Dios. Y la ira de Dios se derrama sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo se consuma la ira de Dios? Condenando al hombre al infierno por sus pecados. O sea que cuando el hombre anda sin Cristo, anda expuesto a caer en el infierno. Si el hombre se muere, si una persona se muere sin Cristo, se va al infierno inmediatamente. Inmediatamente, aleluya, pasa de esta tierra y cae al infierno. Y después de caer ahí, ya no hay más esperanza para el hombre. Ya el hombre pierde toda la esperanza. Mira, aquí el hombre camina o se cree la última Coca-Cola del desierto. Aquí el hombre hasta se siente orgulloso de ser pecador, de ser sinvergüenza. Pero bendito sea Dios, llegará un día donde el hombre, si no se arrepiente, dice la palabra de Dios, que llegará a un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque a veces hay tanto orgullo en el ser humano, hay tanto orgullo en el hombre, que presume y dice yo soy borracho y qué, yo no le hago nada mal a nadie. Es que no se trata de hacerle mal a nadie, se trata de que si sigues en tu condición, la palabra de Dios dice que va directo al infierno. Pero también dice que si te arrepientes, si te humillas, si crees en el Señor, tú puedes ser salvo, tú puedes pasar de muerte a vida. Bendito sea el Señor. Y ese es el propósito de venir a predicar el Evangelio, de anunciarte como atalaya de Dios, que si el hombre no se arrepiente, hay destrucción para el hombre, hay juicio para el hombre, pero también de anunciarte la buena noticia de que si te arrepientes, Dios te puede perdonar, Dios te puede hacer libre, Dios te puede salvar, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor. Nosotros también en otro tiempo estábamos, al igual que tú, engañados por el diablo, cegados por Satanás, pensando que nuestra vida que nosotros hacíamos era lo mejor, que fumar marihuana, que sorber cocaína, que tomar cerveza, guaro, era un orgullo. Pero ¿sabes qué? Estábamos engañados y el Señor
vino a nuestra vida y quitó la venda que había en nuestros ojos. Porque dice la palabra de Dios que cuando uno está sin Cristo, el diablo lo tiene con una venda en los ojos. Dice que Él ha cegado los ojos de tu entendimiento para que no puedas ver claramente la luz de Cristo Jesús, y para que no puedas ver la condición en la que te encuentras. Dice la palabra que cuando Dios creó los cielos y la tierra, de repente la tierra estaba vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así es el plan de Satanás. Siempre te tapa el abismo, te tapa el hoyo donde vas a caer, te lo tapa con tinieblas para que no lo puedas ver. Y cuando te viene a dar cuenta, estás hundido en el vicio, estás hundido en una cárcel, estás en un hospital, sin un pie, sin una mano, sin un ojo, si bien te va. Y ¿sabes qué? Ahí te das cuenta de lo frágil, de lo débil que es el hombre, de cuánto el hombre necesita de Dios. Bendito sea el Señor, porque el hombre con dinero en la cartera se siente poderoso, se siente que no necesita de Dios, pero cuando caes en la miseria, cuando no tienes ni para quitarte la cruda, te das cuenta cuán miserable es el hombre sin Cristo. Ahí no hay amigos cuando uno cae en una desgracia, ahí no hay amigos, ahí no hay homies, ahí no hay compas, ahí no hay nada. Y te das cuenta de que sin Cristo estás solo. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesús hablando: separados de mí, nada podéis hacer. Y dice también la palabra: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuidare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que te vayas de madrugada, te levantes de madrugada y te vayas tarde a dormir, porque a los que Dios ama, a estos Dios les da el descanso. ¿Qué quiere decir todo esto, amigo? Que si tu vida la estás viviendo sin Cristo, en vano es todo lo que haces. En vano es que si tú estás viviendo sin el Señor, tu vida tarde o temprano se va a derrumbar. Tarde o temprano tu castillo de arena se te va a derrumbar, porque no estás edificando con Cristo. Dice la palabra de Dios: ¿a quién compararemos? Dice el Señor Jesús, esta generación. ¿A quién compararemos? Al que oye la palabra y no la hace. Lo compararemos a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y dice la palabra: y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron lluvias y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y aquella casa cayó porque no tenía ninguna simiente. Pero ¿a qué compararemos? Aquellos que oyen la palabra y la reciben y la obedecen. Dice el Señor: lo compararemos a un hombre que, queriendo edificar su casa, cavó hondo hasta encontrar una roca y puso ahí la simiente de su casa, puso ahí su fundación y edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron lluvias y dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto nos tipifica, amigo, la vida del hombre. Cuando la vida del hombre está fundada sobre Cristo, cuando el hombre tiene a Dios en sus pensamientos y en su corazón y obedece la palabra de Dios, el hombre vivirá para siempre. Su casa no va a caer, no tiene miedo, camina sin temor. ¿Sabe por qué? Porque su vida está fundada en la palabra de Dios, está fundada en Cristo, no está fundada en lo que Él puede hacer, no está fundada su confianza en lo que tiene, no está fundada su casa sobre sus bienes personales, sino sobre Cristo. Pero dice que aquel que edifica su casa sobre la arena, que edifica su casa sobre las cosas de este mundo, bien dice que va a venir la lluvia y van a venir los ríos y los vientos van a soplar y su casa
se va a derrumbar y grande va a ser su ruina. Por eso, amigo, yo te invito en esta mañana, de parte de Dios, a que edifiques tu vida sobre la roca, sobre Cristo Jesús, que te ama y te sigue buscando con amor y que quiere darte de su gracia para que seas salvo, y que quiere salvarte y que quiere cambiar y transformar tu vida, que te quiere dar esperanza en medio de tu desesperanza, que quiere llevarse el dolor de tu corazón, la angustia, la depresión, que quiere hacerte libre del vicio, que quiere hacerte libre del pecado, que quiere hacerte libre de la vida miserable que estás viviendo, porque sin Cristo la vida es miserable. El hombre no vive, el hombre sobrevive. Pero con Cristo el hombre verdaderamente encuentra un motivo por el cual vivir. Hay gente que no tiene ni ganas ni deseo de levantarse por las mañanas, muchas veces porque se encuentran deprimidos, porque se encuentran angustiados, porque se encuentran endeudados, porque se encuentran problemados. Pero ¿sabes qué? Con Cristo la vida es muy diferente. Con Cristo el hombre, aunque tenga problemas, porque ¿sabes qué? Aunque tengas a Cristo vas a tener problemas. La diferencia es que el Señor te ayuda a sobrellevar esos problemas, que el Señor está contigo para fortalecerte, para decirte: no temas, yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tu vida es muy diferente. No te voy a vender un cuento de hadas, porque la Biblia no dice que la vida cristiana sea un cuento de hadas. Pero la Biblia sí dice que cuando el hombre tiene a Cristo, recibe tres cosas en su vida. Y esas tres cosas son: número uno, el hombre recibe paz. Recibe la paz que no puede encontrar en el mundo, que no puede encontrar en la droga, que no puede encontrar en el dinero, en los placeres sexuales, que no puede encontrar en ningún político. Dios le da una paz al hombre que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no puede comprender cómo una persona con problemas, con dificultades en su vida, pero que tiene paz, que tiene, aleluya, esa tranquilidad, porque tiene confianza en el Dios en quien ha creído. La gente no puede entender cómo una persona con deuda, con necesidades económicas, tal vez con una enfermedad, pero está tranquilo, está confiado, porque sabe en el Dios que ha creído. Pero aquel que está sin Cristo no tiene paz, camina como un ser ambulante. Bendito sea el Señor. Camina para todas partes, pide prestado, busca la manera de resolver y no encuentra paz. Número dos, Dios le da al hombre una vida de justicia. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en gozo, en paz. Bendito sea el Señor. Y dice que le da una vida diferente, una vida de justicia. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo viene a tu vida, mi hermano, mi amigo, Cristo cambia tu vida para siempre. Si eras un ladrón, ya no tienes deseo de robar. Si eras un mentiroso, ya no tienes deseo de mentir. Si eras, aleluya, un fornicario, ya no tienes deseo de cometer fornicación. Ahora quieres agradar a Dios. Ahora quieres hacer lo bueno, ahora quieres hacer lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque Dios, el Señor Jesús, ha entrado a tu corazón y ha cambiado tu manera de pensar. Por eso el Señor dice que Él promete a los que creen en Él que les va a dar un nuevo corazón. Les va a quitar el corazón de piedra, ese corazón duro que no tiene misericordia, ese corazón duro que comete asesinatos, ese corazón duro que pide prestado y no paga, ese corazón duro que miente y no le importa nada. Dios dice: le quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne.
y derramaré agua limpia sobre ustedes y les daré mi espíritu. Dios quiere lavar al hombre de sus pecados. Dios quiere lavar a la mujer de sus maldades. Y solamente viniendo a Él, el hombre puede ser limpio, el hombre puede ser puro. No es la religión, no es, aleluya, los credos, no es, aleluya, el yoga, no es nada de este mundo. Solamente Cristo puede lavar la vida del ser humano y cambiar su corazón para siempre, cambiar ese corazón perverso, ese corazón malo, porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Y el Señor mismo contesta y dice a través del profeta Jeremías: tú, Jehová, que conoces el corazón del hombre y escudriñas también su espíritu. Bendito sea el Señor. Solo Dios, que conoce el corazón, sabe que el corazón del hombre es perverso, es malo. El corazón del hombre sin Cristo es, aleluya, un nido donde incuba huevos el diablo, donde incuba pensamientos de suicidio, de muerte, de guerra, de fornicación, de adulterio, de mentira. Pero cuando tú, amigo, le traes ese corazón perverso a Cristo Jesús, Él lo cambia y te da un nuevo corazón, te da un nuevo corazón para que tú mires por los caminos del Señor. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bendito sea el Señor. Cuando el hombre le entrega su vida al Señor, Dios cambia su corazón. Porque aunque tú quieras hacer lo correcto, porque yo no dudo que aquí hayan personas que tienen pensamientos, que tienen buenos pensamientos, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que te ves imposibilitado para realizarlos. ¿Sabes por qué? Porque por tus fuerzas tú no puedes cambiar, por tus fuerzas tú no puedes ser diferente. Cuando el hombre que está atado por el vicio, cuando la mujer que está atada por el vicio tiene momentos de lucidez, él quiere cambiar. La persona quiere ser diferente. La persona no quiere seguir en el pecado, en la situación que se encuentra. Pero ¿sabe qué? El vicio, el pecado es más fuerte que el hombre. Por eso el hombre necesita la gracia, necesita el poder de Dios en su vida para poder. Bendito sea el Señor. Cuando el hombre le entrega su vida al Señor, Dios cambia su corazón. Porque aunque tú quieras hacer lo correcto, porque yo no dudo que aquí hayan personas que tienen pensamientos, que tienen buenos pensamientos, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que te ves imposibilitado para realizarlos. ¿Sabes por qué? Porque por tus fuerzas tú no puedes cambiar, por tus fuerzas tú no puedes ser diferente. Cuando el hombre que está atado por el vicio, cuando la mujer que está atada por el vicio tiene momentos de lucidez, él quiere cambiar, la persona quiere ser diferente. La persona no quiere seguir en el pecado, en la situación que se encuentra. Pero ¿sabe qué? El vicio, el pecado es más fuerte que el hombre. Por eso el hombre necesita la gracia, necesita el poder de Dios en su vida para poder ser libre del pecado, para poder ser libre del vicio. Y solamente hay alguien que tiene ese poder para vencer el poder del pecado, el poder de Satanás, el poder de los demonios. Y ese alguien se llama Jesucristo y está en esta mañana aquí para hacerte libre si tú le crees al Señor, si tú te arrepientes de todos tus pecados y te entregas a Él humillado. Bendito sea el Señor. Dios le da una nueva vida al hombre, pero también Dios le da gozo en el Espíritu Santo. El hombre camina triste, camina deprimido, camina angustiado, finge tener alegría, tiene momentos de alegría, tal vez, pero no tiene un gozo en su corazón. Pero ¿sabes quién te puede dar gozo? Solamente Jesucristo. Él da un gozo, aleluya, que no viene motivado
por lo que tienes en la cartera, que no proviene de las cosas visibles, de las cosas de este mundo, no. Ese gozo proviene del Espíritu Santo, proviene de una vida viviéndola llena del Espíritu de Dios, llena de la presencia de Dios. Un gozo que no puede dar la droga, un gozo que no puede dar la marihuana, un gozo que no puede dar la cerveza, ni el alcohol, que no la puede dar el sexo, que no lo puede dar el pecado. Es un gozo que proviene de Dios en el corazón del hombre. Por eso dice la palabra de Dios que el que cree en el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el Señor. Amigo, la vida que Dios te ofrece es mucho mejor que la que el diablo te está dando. ¿Sabes por qué? Porque además de miserable la vida que uno vive sin Cristo, además de eso, está el hombre expuesto a caer en el infierno. Su destino es la condenación. Pero ¿sabes qué? La vida que Dios ofrece, además de ser mucho mejor en esta tierra, ¿sabes qué es lo más grande? Que cuando tú te mueras, que cuando tú cierres los ojos en esta tierra, los abrirás en la presencia de Dios, en la patria celestial, en el cielo, donde dice el Señor que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que creen en Él, que ya no habrá más tristeza, ni más enfermedad, ni más dolor, porque las primeras cosas, dice, habrán pasado. Entonces, amigo, tú tienes que escoger, tú tienes que tomar una decisión a dónde tú quieres pasar la eternidad, con quién quieres vivir la eternidad y cómo quieres vivir mientras estés en esta tierra. Si quieres vivir la vida que estás viviendo, no hagas nada, sigue viviendo como vives, sigue pecando, sigue robando, sigue matando, sigue mintiendo, sigue pensando que tú tienes la razón, sigue con tu orgullo diabólico, sigue así. ¿Y sabes qué? Al final de tu carrera, lo que te espera es la condenación del infierno. Porque lo dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que los mentirosos, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los que se acuestan con varones, los homosexuales, las lesbianas, los hechiceros y todos los que aman y hacen la mentira, y también los borrachos, dice, estarán en el lago de fuego, estarán fuera del reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero dice que aquellos que creen en el Señor no morirán eternamente, sino, dice el Señor en su palabra, que han pasado de muerte a vida. Si tú quieres irte al infierno, no hagas nada, sigue viviendo como vives, sigue pensando de que esto es mentira, de que lo que se predica es mentira, sigue pensándolo, pero ¿sabes qué? Te espera la condenación del infierno. Ahora, si tú quieres recibir la misericordia de Dios, si tú quieres vivir una vida mejor que la que estás viviendo en esta tierra, y cuando mueras quieres ir a la patria celestial, al reino de los cielos, que Dios le promete a aquellos que creen en Él, entonces tú tienes que abrir tu corazón. Tú tienes que creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo humillado, creyendo en Él como tu único y suficiente Salvador. Creer en Cristo como el único y suficiente Salvador y Señor es abandonar tus pensamientos, abandonar tus creencias mundanas, botar tu idolatría, botar todo en aquello en lo que tienes la confianza y confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Cuando tú haces eso, Cristo mismo viene y entra en tu corazón, entra en tu vida
y cambia tu vida para siempre. Te hace libre, pero sobre todo, ¿sabes qué? Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y cuando tú mueras y te presentes allá arriba en el cielo, van a buscar tu nombre en ese libro y van a hallar ese nombre ahí y van a recordarte la fecha cuando te entregaste a Cristo. Te van a revisar ahí y van a decir, aquí dice que te entregaste a Cristo una mañana de tal mes, allá en aquella esquina de la Royal Lane. Ahí te entregaste y perseveraste y seguiste hacia adelante a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas y las dificultades. Y te dirá el Señor, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En cambio, si tú rechazas el mensaje del Señor, si tú rechazas a Cristo y te rehusas a creer en Él, un día te presentarás allá delante del Señor, pero será en el juicio del gran trono blanco. Igualmente buscarán tu nombre en el libro de la vida, buscarán tu nombre y no lo encontrarán. Y te dirá el Señor, también te dirá unas palabras, pero serán las palabras más tristes que puede oír un ser humano. Te dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y todos sus demonios. Tú, amigo, tienes la decisión. Yo cumplo con mi responsabilidad que Dios me ha dado de venir a predicar el Evangelio, pero tú tienes la responsabilidad de creer o no creer. Si tú crees, tú puedes ser salvo hoy, pero si tú no crees, la responsabilidad está sobre ti. Si hoy te mueres, te pierdes para siempre. Y aunque ahorita te sientas muy sano, aunque sientas que no tienes ninguna enfermedad ni nada, ¿sabes qué? Para morirse, el hombre solamente necesita una cosa: estar vivo. Todos los que estamos vivos, ahorita, un minuto más tarde, podemos estar muertos. Si no, mira cómo muere la gente de un paro cardíaco, de un accidente. ¿Quién te dice que vas a regresar a tu casa con vida? ¿Quién te dice que esta no puede ser la última oportunidad que Dios te está dando, que Dios te está hablando para que te arrepientas, para darte la oportunidad que te salves? Había un hombre que la palabra de Dios dice que cuando Cristo fue crucificado, habían dos hombres, uno a su derecha y uno a su izquierda. Eran dos ladrones, dos malhechores. Dice que uno de ellos le injuriaba al Señor y le decía: si eres hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Se lo decía de una manera sarcástica, burlándose de él. Pero había otro al otro lado que le dijo: ¿sabes qué? Ni aún en esta condición tú tienes temor de Dios. Él está aquí justamente. Sin embargo, nosotros estamos aquí condenados a muerte por nuestros propios hechos, porque hemos hecho lo malo. Y dice la palabra de Dios que este malhechor, este delincuente, este asesino, este ladrón, volteó a ver al Señor Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: yo de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, este hombre solo tuvo una oportunidad, más bien estos dos hombres tuvieron una sola oportunidad de ser salvos, una sola oportunidad, en el último momento de sus vidas. Pero uno la rechazó, uno se sintió autosuficiente, uno se burló de la salvación, se burló de la oportunidad que Dios le estaba dando, como muchos hoy en día se burlan del Evangelio, se burlan de la palabra, se burlan de que les prediquen la palabra del Señor, pensando o sin saber que se están burlando
de la última oportunidad que Dios les está dando. Pero el otro fue inteligente. El otro dijo, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar esta oportunidad. Y ¿sabes qué, amigo? La palabra de Dios dice que ese hombre fue salvo. Pero ahora la pregunta es, ¿de cuál eres tú? ¿De los que van a burlarse? ¿De los que van a rechazar la misericordia, la gracia de Dios? ¿O de los que van a decir, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar esa oportunidad. Yo voy a aprovechar la oportunidad que Dios me está dando de salvación, de arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Yo voy a hacer una oración. Y si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser como aquel ladrón que le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Tú vas a repetir esta oración, arrepintiéndote de tu pecado y creyendo en el Señor Jesucristo. Ahora, si tú vas a ser como el otro, que rechazó la salvación, que se burló de la gracia y que se fue al infierno, pues tú no vas a hacer nada. Yo voy a orar. Y si tú lo quieres hacer conmigo, Dios te va a oír y te va a ver donde quiera que te encuentres. Repite conmigo y di, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que por mi pecado estoy condenado al infierno. Pero hoy yo he oído tu palabra y yo creo que Jesucristo es el Señor. Y yo creo que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos al tercer día. Y yo lo confieso con mi boca y lo recibo como Señor y como Salvador de mi vida. Padre, te pido en el nombre de Jesús que perdones mis pecados, que me laves con la sangre de Cristo Jesús y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, hazme una nueva criatura, cambia mi vida, hazme libre en este momento, en el nombre de Jesucristo. Yo me arrepiento de todos mis pecados y creo en Jesucristo como Señor y como Salvador de mi vida. Amén y amén. ¿Sabes? Dios conoce el corazón y Dios conoce hasta lo profundo de los pensamientos del hombre. Y Dios, si tú has hecho esta oración, aunque sea en tu corazón, Dios la ha oído. Y Dios hoy en este momento, empezará a cambiar y a transformar tu vida. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha permitido de venir a predicar la palabra de Dios, sabiendo de que la palabra del Señor nunca vuelve atrás vacía. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día y que sea Dios abriéndoles puertas de trabajo, puertas de bendición, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendiciones.